Imagina que estás en un carrusel que gira cada vez más rápido. Al principio es divertido, sientes una ligera presión hacia afuera, pero a medida que la velocidad aumenta, esa presión se vuelve más intensa. Tus manos se aferran con más fuerza, tu cuerpo es empujado hacia el borde. Y si el carrusel girara lo suficientemente rápido, literalmente saldrías volando. Eso es exactamente lo que está sucediendo con 3I/Atlas. Este cometa interestelar está girando tan rápidamente que la fuerza centrífuga está venciendo a la gravedad. Material en su superficie está siendo lanzado al espacio. Y los científicos que analizan los datos de rotación están asombrados porque esto podría explicar su fragmentación misteriosa, su supervivencia inesperada y comportamientos que nunca habíamos visto antes en un cometa. Si quieres descubrir cómo un cometa puede crear gravedad artificial, asegúrate de suscribirte. Antes de sumergirnos en lo extraordinario de la rotación de 3I/Atlas, necesitamos entender cómo y por qué los cometas giran en primer lugar. Todos los objetos en el espacio rotan. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas, creando nuestro ciclo día-noche. La Luna gira, aunque tan lentamente que siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. Los planetas giran, las lunas giran, los asteroides giran, y sí, los cometas también giran. Pero, ¿de dónde viene esta rotación? La respuesta se remonta a cómo se forman estos objetos. Cuando una nube de gas y polvo colapsa para formar una estrella y su sistema planetario, esa nube generalmente tiene algo de movimiento rotacional. No es perfectamente estática, tiene remolinos y corrientes internas. A medida que la nube colapsa bajo su propia gravedad, ese movimiento rotacional se conserva. Es similar al efecto que ves cuando una patinadora sobre hielo gira. Cuando retrae sus brazos, gira más rápido. La nube colapsante se aplana en un disco rotatorio, y los objetos que se forman a partir de ese disco, planetas, lunas, asteroides, cometas, todos heredan algo de ese movimiento rotacional. Pero la rotación no es uniforme. Cada objeto que se forma tiene su propia velocidad de rotación dependiendo de las condiciones locales específicas donde se formó y las colisiones que experimentó durante su formación. Un objeto que experimentó muchas colisiones de alta velocidad durante su formación podría girar muy rápido. Uno que se formó más tranquilamente podría girar lentamente. Para los cometas hay otro factor que afecta su rotación: la sublimación de hielo. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo en su superficie sublime, convirtiéndose directamente de sólido a gas. Este gas escapa del cometa, y al hacerlo puede ejercer un pequeño empuje, como un cohete microscópico. Si la sublimación ocurre de manera uniforme en toda la superficie del cometa, estos empujes se cancelan. Pero la sublimación raramente es uniforme. El lado del cometa que mira hacia el Sol se calienta más y sublima más hielo. Las áreas con más hielo volátil subliman más que las áreas con más material rocoso. Estos patrones desiguales de sublimación crean empujes que no se cancelan perfectamente. El resultado neto puede acelerar o desacelerar la rotación del cometa, dependiendo de la geometría específica. Es lo que los astrónomos llaman torques no gravitacionales, fuerzas que cambian la rotación de un objeto de maneras que la gravedad sola no explicaría. Ahora, la mayoría de los cometas del sistema solar que hemos estudiado tienen periodos de rotación que van desde unas pocas horas hasta varios días. Algunos giran en 6 u 8 horas, otros pueden tomar 12 o 15 horas. Hay una distribución amplia, pero hay límites. ¿Por qué límites? Porque si un cometa gira demasiado rápido, la fuerza centrífuga puede literalmente destrozarlo. Piénsalo así. La gravedad de un cometa es muy débil. Un cometa típico de 1 kilómetro de diámetro tiene una gravedad superficial aproximadamente 1/1000ª de la gravedad de la Tierra. Es tan débil que podría saltar fácilmente y alcanzar velocidad de escape. Entonces, si ese cometa comienza a girar muy rápido, la fuerza centrífuga, esa fuerza aparente que empuja las cosas hacia afuera cuando están girando, puede fácilmente superar la débil gravedad. Material en el ecuador del cometa comenzaría a flotar, luego a elevarse
y finalmente a ser lanzado al espacio. Hay un límite crítico de rotación para cualquier objeto dado, dependiendo de su tamaño, densidad y resistencia estructural. Para los cometas, que son objetos relativamente débiles, hechos de una mezcla suelta de hielo y roca, este límite es relativamente bajo. La mayoría de los cometas no pueden girar más rápido que aproximadamente una rotación cada 3 o 4 horas, sin comenzar a desintegrarse. Y aquí es donde 3I/Atlas se vuelve extraordinario. Determinar qué tan rápido está girando un cometa distante no es trivial. No podemos simplemente mirarlo y ver que está girando, está demasiado lejos y demasiado pequeño. Entonces, ¿cómo lo hacen los astrónomos? La respuesta está en observar cómo cambia el brillo del cometa con el tiempo. Si un cometa tiene una forma irregular, como la mayoría lo son, o si tiene áreas en su superficie que reflejan luz de manera diferente, entonces, a medida que gira, presentará diferentes cantidades de área reflectante hacia nosotros. Esto hace que su brillo fluctúe de manera periódica. Es como si tuvieras una pelota de fútbol pintada de blanco en un lado y negro en el otro, y la hicieras girar. Vista desde lejos, parecería volverse más brillante y más tenue a medida que el lado blanco y el lado negro se turnan para mirar hacia ti. Los astrónomos toman imágenes de un cometa durante muchas horas o días, midiendo cuidadosamente su brillo en cada imagen. Luego trazan este brillo en función del tiempo, creando lo que se llama una curva de luz. Si el cometa está girando, la curva de luz mostrará un patrón repetitivo, picos y valles que se repiten con un período regular. Ese período es el período de rotación del cometa. Para 3I/Atlas, múltiples equipos de astrónomos recopilaron curvas de luz usando diferentes telescopios. El telescopio espacial Hubble contribuyó observaciones de alta calidad. Telescopios terrestres en Chile, Hawái y otros lugares también recopilaron datos. Y, crucialmente, la nave espacial TESS de la NASA, el Transiting Exoplanet Survey Satellite, también observó 3I/Atlas. TESS fue diseñada para encontrar exoplanetas, observando estrellas y buscando caídas periódicas en brillo cuando un planeta pasa frente a la estrella. Pero TESS también puede observar cometas, y tiene la ventaja de poder observar continuamente durante largos periodos sin las interrupciones que afectan a los telescopios terrestres debido al día y la noche. Los datos de TESS para 3I/Atlas fueron particularmente valiosos. Mostraron variaciones de brillo claras y periódicas. Y cuando los científicos analizaron estos datos, determinaron que el período de rotación era de aproximadamente 6 horas. 6 horas. Eso significa que 3I/Atlas completa una rotación completa sobre su eje 4 veces al día. Ahora 6 horas puede no sonar extremadamente rápido a primera vista. Después de todo, Júpiter gira en aproximadamente 10 horas y es un planeta gigante. Pero aquí está la diferencia crucial. Júpiter es masivo. Su enorme gravedad mantiene todo unido incluso mientras gira rápidamente. 3I/Atlas, por otro lado, es diminuto, con gravedad que es prácticamente inexistente. Para poner esto en perspectiva, calculemos la velocidad en el ecuador del cometa. Si asumimos que 3I/Atlas tiene aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, entonces su circunferencia ecuatorial es aproximadamente 3 kilómetros. Si está completando una rotación cada 6 horas, entonces un punto en su ecuador se está moviendo a aproximadamente medio metro por segundo. Medio metro por segundo no suena rápido, eso es aproximadamente la velocidad de una caminata tranquila. Pero recuerda, la velocidad de escape de un objeto tan pequeño es aproximadamente solo 1 metro por segundo. Entonces, la velocidad rotacional es la mitad de la velocidad de escape. Eso es asombrosamente rápido en términos relativos. Es como si la Tierra estuviera girando tan rápido que la velocidad en el ecuador fuera la mitad de lo necesario para entrar en órbita. Todo sería ingrávido, flotando apenas por encima de la superficie. Y de hecho, eso es exactamente lo que está sucediendo en 3I/Atlas. La fuerza centrífuga es a menudo llamada una fuerza ficticia, o fuerza aparente, por los físicos, porque no es una fuerza real en el sentido de que la gravedad o el electromagnetismo son fuerzas.
En cambio, es el resultado de observar movimiento desde un marco de referencia rotatorio. Pero aunque sea ficticia, en el sentido técnico, sus efectos son muy reales. Si estás en un carrusel giratorio, sientes una fuerza que te empuja hacia afuera. Esa sensación es la fuerza centrífuga. Y si el carrusel gira lo suficientemente rápido, esa fuerza puede ser muy intensa. La magnitud de la fuerza centrífuga depende de dos cosas: qué tan rápido estás girando y qué tan lejos estás del centro de rotación. Se calcula mediante la fórmula: fuerza igual a masa por velocidad angular al cuadrado por radio. Sin entrar en las matemáticas detalladas, el punto clave es que la fuerza aumenta con el cuadrado de la velocidad angular. Duplica la velocidad de rotación, y la fuerza centrífuga se cuadruplica. En 3I/Atlas, con su período de rotación de 6 horas, la fuerza centrífuga en el ecuador es significativa. Los cálculos muestran que es aproximadamente comparable a la débil gravedad del cometa. En algunas áreas, especialmente si el cometa no es perfectamente esférico, la fuerza centrífuga podría realmente exceder la gravedad local. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que material en la superficie del cometa, especialmente cerca del ecuador, está experimentando casi cero gravedad neta. La gravedad tira de él hacia adentro. La fuerza centrífuga lo empuja hacia afuera y se equilibran casi perfectamente. Es exactamente el mismo principio que las estaciones espaciales rotatorias propuestas usan para crear gravedad artificial. En esos diseños, la estación gira, y las personas en el interior sienten una fuerza empujándolos hacia la pared exterior. Esa fuerza se siente como gravedad, permite a las personas caminar normalmente, evita la pérdida de masa ósea y muscular que ocurre en microgravedad. 3I/Atlas está haciendo lo mismo, solo que al revés. En lugar de crear una sensación de gravedad en el interior, está creando una sensación de ingravidez en el exterior. Y esto tiene consecuencias profundas para cómo se comporta el cometa. Ahora llegamos a una de las partes más fascinantes de la historia. ¿Recuerdas cómo 3I/Atlas se fragmentó en marzo de 2023, dividiéndose en múltiples pedazos de manera aparentemente espontánea? En ese momento, los astrónomos estaban desconcertados. El cometa no estaba particularmente cerca del Sol, no había experimentado un encuentro gravitacional cercano, no había razón obvia para que se rompiera. Pero ahora, con los datos de rotación, la imagen se vuelve más clara. La fragmentación podría haber sido causada, al menos en parte, por la rotación rápida del cometa. Aquí está cómo podría haber funcionado. 3I/Atlas estaba girando rápidamente desde el principio, pero no necesariamente a una velocidad crítica. A medida que se acercaba al Sol, comenzó a calentarse. El hielo en su superficie comenzó a sublimar más rápidamente. Y como discutimos antes, la sublimación desigual puede crear torques que cambian la rotación. En el caso de 3I/Atlas, parece que estos torques estaban acelerando su rotación, haciéndolo girar cada vez más rápido. Es un proceso de retroalimentación. Más sublimación crea más torque, lo que aumenta la rotación, lo que tal vez expone nuevas áreas a la luz solar, lo que aumenta la sublimación, y así sucesivamente. Eventualmente, la rotación alcanzó un punto crítico. La fuerza centrífuga en ciertas partes del cometa excedió la resistencia estructural del material. Imagina tomar un castillo de arena y girarlo. Al principio, la arena se mantiene unida por fricción y cohesión débil, pero gira lo suficientemente rápido, y la arena comienza a salir volando de los bordes. Eso es esencialmente lo que le sucedió a 3I/Atlas. Áreas débiles en su estructura, tal vez grietas que se habían formado durante su largo viaje por el espacio interestelar, o regiones donde el material estaba más suelto, cedieron bajo el estrés de la rotación rápida. Pedazos del cometa fueron literalmente lanzados al espacio por la fuerza centrífuga. Este tipo de ruptura rotacional no es completamente desconocido en asteroides. Los astrónomos han observado algunos asteroides que giran tan rápido que están arrojando material, creando pequeños satélites o dejando rastros de escombros.
Pero ver esto en un cometa interestelar es notable, porque nos dice que estos objetos de otros sistemas estelares pueden tener propiedades estructurales que los hacen susceptibles a la ruptura rotacional. Tal vez 3I/Atlas era particularmente poroso, con una estructura tipo montón de escombros, donde grandes rocas y bloques de hielo están apenas unidos por gravedad débil en lugar de estar fusionados en un monolito sólido. Tales estructuras son inherentemente más débiles y más susceptibles a ser destrozadas por la rotación. O tal vez el largo viaje por el espacio interestelar había debilitado al cometa. Millones de años de bombardeo por radiación cósmica, ciclos de calentamiento y enfriamiento a medida que pasaba cerca de otras estrellas, todo esto podría haber creado grietas y puntos débiles que solo se manifestaron cuando el cometa experimentó el estrés de la rotación rápida. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Recuerda que 3I/Atlas no solo se fragmentó, también sobrevivió a su paso cerca del Sol cuando todos los modelos predijeron que se desintegraría. Y ahora, con los datos de rotación, podemos ver una posible conexión entre estos dos fenómenos aparentemente contradictorios. La rotación rápida causó la fragmentación, eso parece claro. Pero esa misma rotación rápida también podría haber ayudado al cometa a sobrevivir su perihelio. ¿Cómo? A través del efecto de enfriamiento de la pérdida de masa. Cuando un cometa sublima hielo, ese proceso absorbe energía, es un proceso endotérmico. El hielo no solo desaparece, requiere energía térmica para cambiar de estado sólido a gaseoso. Esa energía viene del calor del cometa, enfriándolo efectivamente. Es el mismo principio por el cual sudar te enfría. El agua líquida en tu piel absorbe calor corporal cuando se evapora, dejándote más fresco. Los cometas hacen lo mismo con su hielo sublimante. Ahora, si la rotación rápida de 3I/Atlas estaba arrojando material al espacio, ese material incluiría hielo. Y a medida que ese hielo sublimaba, estaría enfriando al cometa. Pero hay más. Al perder masa, especialmente de las capas externas, el cometa estaba exponiendo material interior que había estado aislado y más frío. Piénsalo como pelar capas de una cebolla. Las capas externas han estado expuestas al sol y se han calentado. Pero quítalas y las capas internas están más frías. Entonces la fragmentación rotacional podría haber actuado paradójicamente como un mecanismo de enfriamiento, ayudando al cometa a disipar el calor que de otro modo podría haberlo desintegrado durante su paso cerca del Sol. Además, al fragmentarse en múltiples pedazos, 3I/Atlas aumentó su área de superficie total. Más área de superficie significa más sublimación, sí, pero también significa más enfriamiento. Y significa que el calor del Sol se distribuyó sobre múltiples objetos más pequeños, en lugar de concentrarse en un solo núcleo grande. Es contraintuitivo, pero la misma rotación rápida que parecía estar destrozando al cometa también podría haberlo salvado de la desintegración térmica completa. Fue una especie de equilibrio delicado, suficiente rotación para expulsar las capas externas calientes y estresadas, pero no tanta rotación como para dispersar completamente el cometa en una nube de escombros. Para apreciar verdaderamente cuán inusual es la rotación de 3I/Atlas, vale la pena compararlo con otros cometas que hemos estudiado. 2I/Borisov, el segundo cometa interestelar, también fue estudiado en cuanto a rotación. Los datos mostraron que tenía un período de rotación de aproximadamente 8 horas. Eso es rápido, pero no tan rápido como 3I/Atlas. Y significativamente, Borisov no mostró fragmentación dramática. Se mantuvo relativamente intacto durante todo su paso por el sistema solar. Entonces podemos ver una correlación. Rotación más rápida, más probabilidad de fragmentación. Tiene sentido físico y los datos lo respaldan. ¿Qué pasa con Oumuamua, el primer objeto interestelar? Oumuamua era misterioso en muchos sentidos, y su rotación no fue una excepción. Las observaciones mostraron que estaba tumultuando, rotando de una manera compleja alrededor de múltiples ejes. Su período de rotación era de aproximadamente 8 horas, similar a Borisov. Pero Oumuamua tenía esa forma alargada inusual,
como un cigarro o quizás un panqueque plano, dependiendo de qué interpretación creas. Y su aceleración anómala, esa pequeña desviación de una órbita puramente gravitacional, podría haber sido causada por desgasificación que también ejercía torques en el objeto, afectando potencialmente su rotación. Entre los cometas del Sistema Solar hay una amplia gama de períodos de rotación. El cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, que fue estudiado en detalle por la nave espacial Rosetta, tiene un período de rotación de aproximadamente 12 horas. El cometa 9P/Tempel-1 gira en aproximadamente 40 horas. El cometa Halley gira en aproximadamente 52 horas. Entonces, en el espectro de cometas conocidos, 3I/Atlas, con su período de 6 horas, está definitivamente en el extremo más rápido. No es el cometa conocido que gira más rápido. Algunos cometas de período corto han sido observados con períodos de rotación de solo unas pocas horas, pero está entre los más rápidos, especialmente para un objeto de su tamaño. Y lo que hace que 3I/Atlas sea particularmente notable no es solo la velocidad absoluta de rotación, sino la combinación de rotación rápida con ser un objeto interestelar con composición potencialmente diferente y estructura potencialmente más débil que los cometas del Sistema Solar. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué debería importarnos cómo gira un cometa distante? Es una pregunta justa, y la respuesta es que estudiar objetos naturales como 3I/Atlas puede enseñarnos lecciones valiosas para la ingeniería espacial humana. Como mencioné al principio, el concepto de crear gravedad artificial mediante rotación es antiguo en la ciencia ficción y la planificación espacial seria. Desde el famoso diseño de estación espacial en forma de rueda de Wernher von Braun en los años 50, hasta la estación espacial giratoria en la película 2001, Una odisea del espacio, la idea ha capturado imaginaciones, y hay buenas razones para querer gravedad artificial. La microgravedad prolongada es perjudicial para el cuerpo humano. Los astronautas pierden densidad ósea, masa muscular, experimentan cambios en el sistema cardiovascular, problemas de visión y otros efectos de salud. Para misiones de larga duración, especialmente viajes a Marte o más allá, necesitaremos alguna forma de gravedad artificial. La rotación es la forma más directa de crear esto. Pero hay desafíos de ingeniería significativos. Necesitas una estructura lo suficientemente grande para que la rotación no cause mareos por efectos de Coriolis. Necesitas que sea lo suficientemente fuerte para soportar las tensiones de la rotación continua. Necesitas formas de transferir personas y carga entre la sección giratoria y secciones no giratorias. Necesitas prevenir vibraciones y oscilaciones que podrían desestabilizar la estructura. Estudiar 3I/Atlas nos da un caso de estudio natural de un objeto giratorio bajo condiciones extremas. Podemos ver qué le sucede a un cuerpo débilmente unido cuando gira rápidamente. Podemos observar cómo el material se redistribuye, cómo las fuerzas centrífugas interactúan con la gravedad débil, cómo la estructura responde al estrés. Por supuesto, hay diferencias importantes. 3I/Atlas es un montón de escombros natural, no una estructura diseñada. Está hecho de hielo y roca, no de metal y compuestos. Está en el vacío del espacio sin consideración por la comodidad humana. Pero los principios físicos son los mismos, y las observaciones son informativas. Por ejemplo, el hecho de que 3I/Atlas se fragmentó nos dice que hay límites a qué tan rápido puedes girar un cuerpo débilmente unido antes de que se separe. Los ingenieros que diseñan estaciones espaciales rotatorias necesitan tener esto en cuenta, asegurándose de que las velocidades de rotación no excedan lo que la estructura puede manejar. El hecho de que el cometa arrojó material preferentemente del ecuador nos dice sobre cómo las fuerzas centrífugas se distribuyen en objetos giratorios. Esto es relevante para diseñar la forma de estaciones espaciales rotatorias, optimizando la distribución de masa para estabilidad. Y el hecho de que 3I/Atlas sobrevivió, a pesar de la fragmentación, nos dice que los sistemas giratorios pueden ser sorprendentemente resistentes, pueden redistribuir masa y alcanzar nuevas configuraciones de equilibrio en lugar de desintegrarse por completo.
Los datos sobre la rotación de 3I/Atlas son fascinantes, pero también están incompletos. Las observaciones tuvieron que terminar cuando el cometa se volvió demasiado tenue para ser detectado. Entonces, hay preguntas sin respuesta. ¿La tasa de rotación cambió significativamente durante el paso del cometa por el sistema solar? Sabemos que los torques de desgasificación pueden acelerar o desacelerar la rotación, pero no tenemos suficientes datos para rastrear estos cambios en detalle para 3I/Atlas. ¿La fragmentación cambió la rotación de los fragmentos individuales? Cuando un objeto giratorio se rompe, el momento angular se conserva, pero se redistribuye entre los fragmentos. Algunos fragmentos podrían terminar girando más rápido que el objeto padre, otros más lento. Habría sido fascinante rastrear esto, pero los fragmentos eran demasiado tenues para observaciones rotacionales detalladas. ¿Cómo se compara la rotación de 3I/Atlas con la de otros cometas interestelares que aún no hemos descubierto? Con solo 3 objetos interestelares confirmados, nuestra muestra es demasiado pequeña para hacer estadísticas reales. Pero a medida que se descubran más en los próximos años, comenzaremos a ver patrones. Tal vez todos los cometas interestelares tienden a girar rápidamente porque provienen de entornos donde las colisiones durante la formación fueron más comunes. O tal vez 3I/Atlas es un caso atípico, y la mayoría de los cometas interestelares tienen rotaciones más moderadas. El observatorio Vera C. Rubin, cuando esté completamente operativo, detectará muchos más objetos interestelares. Y para cada uno, los astrónomos intentarán determinar su período de rotación. Con el tiempo, construiremos una base de datos de rotaciones de cometas interestelares, revelando la diversidad de estos objetos. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad sin precedentes, podría ser capaz de detectar variaciones de brillo sutiles en cometas interestelares que son demasiado tenues para telescopios actuales. Esto podría permitirnos medir periodos de rotación para objetos que de otro modo serían inobservables. Y si alguna vez lanzamos una misión para interceptar un cometa interestelar, una nave espacial que realmente alcance uno de estos visitantes, las mediciones rotacionales serían una prioridad. Podríamos ver el cometa de cerca, ver cómo su forma se relaciona con su rotación, ver cómo el material se distribuye en su superficie, ver directamente los efectos de la fuerza centrífuga. Sería como la diferencia entre inferir la rotación de la Tierra a partir de observaciones distantes y realmente estar en el planeta sintiendo el día y la noche. Ambos proporcionan información, pero el nivel de detalle es incomparablemente diferente. Hay algo profundamente fascinante en el hecho de que la naturaleza, sin intención ni diseño, ha creado un fenómeno que los humanos hemos imaginado y planificado cuidadosamente durante décadas: la gravedad artificial mediante rotación. Pensamos en la gravedad artificial como algo futurista, algo que requiere tecnología avanzada e ingeniería precisa. Y para nuestros propósitos, para crear hábitats cómodos para humanos en el espacio, eso es cierto. Necesitamos estructuras cuidadosamente diseñadas, velocidades de rotación calibradas, sistemas de soporte vital complejos. Pero la física subyacente es simple y universal. Cualquier cosa que gire experimenta fuerza centrífuga. No importa si es una estación espacial diseñada por ingenieros o un cometa que se formó naturalmente hace miles de millones de años. Las mismas ecuaciones se aplican. 3I/Atlas nos recuerda que los principios físicos que aplicamos en ingeniería no son invenciones humanas. Son descubrimientos. Estamos revelando cómo funciona el universo, no creando nuevas reglas. Y el universo ha estado aplicando estos principios mucho antes de que existiéramos para entenderlos. Durante millones de años, 3I/Atlas ha estado girando a través del espacio interestelar, experimentando los efectos de la fuerza centrífuga, redistribuyendo su masa en respuesta a esas fuerzas. No necesitaba ingenieros ni científicos. La física lo hizo automáticamente. Hay una lección de humildad en eso. Por sofisticadas que sean nuestras tecnologías, estamos trabajando con los mismos principios que gobiernan cometas, estrellas, galaxias. No estamos por encima o separados de la naturaleza. Somos parte de ella, sujetos a las mismas leyes, aplicando esas leyes de maneras que nos benefician. Y hay inspiración en eso también.
Si la naturaleza puede crear gravedad artificial mediante rotación en un cometa aleatorio, entonces ciertamente podemos hacerlo en nuestras estaciones espaciales. Los desafíos son de ingeniería, no de física fundamental. Y los desafíos de ingeniería pueden resolverse con suficiente tiempo, esfuerzo e ingenio. La rotación es omnipresente en el universo. Desde las partículas subatómicas más pequeñas, que tienen una propiedad llamada spin, hasta las galaxias más grandes que giran majestuosamente durante cientos de millones de años, la rotación está en todas partes. ¿Por qué? Porque el momento angular, la cantidad física que describe la rotación, se conserva. Una vez que algo comienza a girar, continúa girando a menos que alguna fuerza externa lo detenga. Y en el vacío del espacio hay pocas fuerzas para detener la rotación. Cuando nuestro universo era joven, pequeñas fluctuaciones en la densidad de materia crearon pequeñas rotaciones. A medida que la materia se agrupó bajo la gravedad, esas rotaciones se amplificaron. Las nubes de gas que colapsaron para formar galaxias heredaron rotación. Las galaxias se aplanaron en discos giratorios. Dentro de esas galaxias, las nubes que colapsaron para formar estrellas también giraban, y así sucesivamente. Es una cascada de rotación, desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas. Y cada objeto en esta cascada, cada estrella, cada planeta, cada luna, cada cometa, es parte de este gran baile cósmico de rotación. 3I/Atlas es solo un participante menor en este baile, un cometa pequeño, insignificante en el esquema cósmico. Pero al estudiarlo, al medir su rotación, al entender cómo esa rotación afecta su estructura y comportamiento, estamos aprendiendo sobre procesos que operan en todo el universo. Y hay algo hermoso en eso. En el vasto, antiguo cosmos, cada objeto tiene una historia que contar. Y si prestamos suficiente atención, si aplicamos nuestro conocimiento e ingenio, podemos leer esas historias. Podemos aprender de un cometa distante. Podemos extraer principios que se aplican universalmente. Uno de los aspectos más intrigantes de la rotación de 3I/Atlas es que está cerca de un límite crítico. No está girando tan lento como para ser irrelevante, pero tampoco tan rápido como para haberse desintegrado completamente. Está en un equilibrio precario. Este equilibrio podría no ser estable a largo plazo. A medida que el cometa se aleja del Sol y vuelve al frío del espacio interestelar, la sublimación disminuirá. Los torques que han estado afectando su rotación disminuirán. La rotación podría estabilizarse en su tasa actual, o podría continuar cambiando debido a efectos sutiles que no podemos observar desde tan lejos. Y eventualmente, en su próximo encuentro con una estrella, ya sea dentro de millones de años cuando pase cerca de otra estrella en la galaxia, 3I/Atlas experimentará nuevamente calentamiento, nueva sublimación, nuevos torques. Su rotación podría acelerarse aún más, llevándolo más allá del punto crítico hacia la desintegración completa. O podría desacelerarse, estabilizándose en una configuración más duradera. No lo sabremos. Para cuando 3I/Atlas tenga su próximo encuentro estelar, la humanidad podría haber cambiado más allá del reconocimiento, o podría no existir en absoluto. El cometa continuará su viaje, inconsciente de los observadores que brevemente lo estudiaron durante su paso fugaz por nuestro vecindario. Pero en ese breve período de observación, capturamos una instantánea. Vimos un cometa en un momento particular de su larga historia. Vimos que estaba girando rápidamente, experimentando fuerzas que lo remodelaban, existiendo en un estado de equilibrio delicado entre la cohesión y la desintegración. Y esa instantánea es valiosa. Es un punto de datos en nuestra comprensión de cómo se comportan los cometas, cómo evolucionan, cómo responden a las fuerzas que actúan sobre ellos. Cada objeto que estudiamos agrega a ese conjunto de datos, refinando nuestros modelos, profundizando nuestra comprensión. Hay una metáfora tentadora en la historia de 3I/Atlas. Aquí hay un objeto empujado hasta sus límites, girando tan rápido que las fuerzas que lo desgarran son casi tan fuertes como las fuerzas que lo mantienen unido. Y sin embargo, persiste. Fragmentado, sí. Alterado, sin duda. Pero aún existente, aún viajando, aún llevando su historia.
Podríamos ver esto como una lección sobre resiliencia, sobre cómo los sistemas pueden ser empujados hasta el punto de ruptura y aún encontrar nuevos equilibrios, nuevas formas de existir, sobre cómo lo que parece destrucción puede ser transformación, pero debemos tener cuidado con tales metáforas. 3I/Atlas no es una entidad consciente que elige persistir. Es un objeto físico que responde a fuerzas de manera determinista. Su resiliencia no es valor moral, es física. Y sin embargo, hay algo que podemos aprender. Los sistemas complejos, ya sean cometas o ecosistemas o sociedades, a menudo tienen más resiliencia de lo que pensamos. Pueden absorber perturbaciones, reorganizarse, encontrar nuevas configuraciones estables. No siempre de formas que reconoceríamos o valoraríamos, pero el cambio no siempre es aniquilación. 3I/Atlas fue fragmentado por su rotación rápida, pero esos fragmentos continuaron, siguiendo trayectorias similares, aún parte del mismo sistema en cierto sentido. El cometa como entidad única terminó, pero el material persistió, la historia continuó. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos fuerzas que amenazan con desgarrarnos, cuando giramos tan rápido que sentimos que vamos a desmoronarnos, tal vez haya consuelo en saber que incluso la fragmentación no es necesariamente el final, es transformación. Y lo que viene después, aunque diferente, sigue siendo valioso, sigue siendo real, sigue siendo parte de la historia en curso. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la rotación rápida de 3I/Atlas? Hemos aprendido que este cometa interestelar estaba girando aproximadamente cada 6 horas, lo suficientemente rápido como para crear fuerzas centrífugas comparables a su propia gravedad. Hemos aprendido que esta rotación rápida probablemente contribuyó a su fragmentación, arrancando material de su superficie a medida que la fuerza centrífuga superaba la cohesión estructural débil. Pero también hemos aprendido que esa misma rotación rápida podría haber ayudado al cometa a sobrevivir su paso cerca del Sol, al expulsar capas externas calientes y permitir que el enfriamiento evaporativo disipe el calor que de otro modo podría haberlo desintegrado. Hemos aprendido lecciones sobre los límites de cuán rápido pueden girar los objetos débilmente unidos antes de separarse. Y hemos visto un ejemplo natural de los mismos principios que los ingenieros humanos planean usar para crear gravedad artificial en futuras estaciones espaciales. Hemos sido recordados de que la naturaleza es el ingeniero último, aplicando principios físicos durante miles de millones de años, creando fenómenos que solo ahora estamos comenzando a entender y replicar. Y hemos visto que cada objeto en el 1970 cosmos tiene una historia que contar. 3I/Atlas, ese pequeño cometa de otro sistema estelar, nos contó sobre su rotación, sobre las fuerzas que actuaban sobre él, sobre su equilibrio precario entre cohesión y fragmentación. No envió este mensaje intencionalmente. Simplemente existió, girando a través del espacio, siguiendo las leyes de la física. Pero nosotros, con nuestros telescopios y nuestras matemáticas y nuestra curiosidad, pudimos leer ese mensaje. Pudimos aprender de él. Y ese es el poder de la ciencia. Nos permite escuchar las historias que el universo está contando constantemente, si solo sabemos cómo escuchar. Cada fotón que llega a nuestros detectores lleva información. Cada variación de brillo es una pista. Cada medición es una pieza del rompecabezas. 3I/Atlas ha continuado su viaje ahora, alejándose del Sol, adentrándose de nuevo en el espacio interestelar. Sigue girando, aunque ya no podemos verlo. Los fragmentos que creó siguen viajando juntos, una familia cósmica unida por su origen común. Eventualmente, después de millones de años más, estos fragmentos podrían derivar lo suficientemente separados como para ser completamente independientes. O podrían colisionar de nuevo, fusionándose en nuevas configuraciones, o podrían simplemente erosionarse gradualmente, perdiendo masa poco a poco hasta que no quede nada reconocible como el cometa que una vez fue. No importa qué suceda, no lo sabremos. Hemos tenido nuestra breve ventana de observación, hemos aprendido lo que pudimos, y ahora el cometa ha pasado más allá de nuestro alcance. Pero lo que aprendimos permanece, preservado en datos,
en artículos científicos, en el conocimiento colectivo de la humanidad. Y cuando el próximo cometa interestelar pase, estaremos listos para estudiar su rotación también. Cada visitante nos enseña algo nuevo, refina nuestra comprensión, agrega matices a nuestra imagen de cómo funcionan estos objetos. Estamos viviendo en una era dorada de descubrimientos astronómicos. Por primera vez podemos detectar y estudiar objetos de otros sistemas estelares. Podemos medir sus rotaciones, analizar sus composiciones, rastrear sus órbitas. Podemos aprender sobre la diversidad del universo de maneras que las generaciones anteriores solo podían soñar. 3I/Atlas giró a través de nuestro sistema solar, creando su propia versión de gravedad artificial, no por diseño sino por física pura. Nos mostró que los principios que aplicamos en ingeniería son universales, que la naturaleza ha estado haciendo lo que solo ahora estamos aprendiendo a hacer. Y al hacerlo nos dio una lección de humildad y de inspiración. Humildad porque nos recordó que no somos los primeros en aplicar estos principios, que el universo nos precede en incontables eones. E inspiración, porque nos mostró que lo que imaginamos es posible, que la gravedad artificial mediante rotación no es fantasía, sino física real que opera ahí fuera, ahora mismo, en objetos que cruzan el cosmos. El cometa giró. Aprendimos. Y eso, al final, es lo que hace que la exploración del cosmos sea tan profundamente satisfactoria. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre cómo los científicos planean crear gravedad artificial en futuras estaciones espaciales y los desafíos de ingeniería que aún deben superarse. Nos vemos allí.